Buenas tardes amigos y amigas, hoy les voy a hablar sobre la introducción a la trigonometría. Quien les habla el licenciado en formación Giancarlo Tovar. Y empezamos diciendo que la palabra trigonometría está compuesta de dos palabras de origen griego, que son trigonón y metrón, las cuales significan triángulo y medir respectivamente. Es decir, que la palabra trigonometría hace referencia a medir triángulos. Ahora, para entenderlo un poco más a fondo, vamos a dar una pequeña introducción, una pequeña definición de lo que es trigonometría. Etimológicamente hablando, estudia la medición de los triángulos, lo que les dije anteriormente. Es una parte de las matemáticas que se encarga de calcular los elementos de los triángulos, las relaciones entre los ángulos y los lados de este. Aquí vemos los ángulos, estos son los vértices, están los ángulos de un triángulo rectángulo. Los vértices se representan en letra mayúscula, pueden representar los ángulos y sus opuestos son los lados que se representan con la misma letra pero en letra minúscula. Ahora, ¿para qué sirve la trigonometría? La trigonometría es útil para resolver problemas geométricos y calcular longitudes en nuestra vida cotidiana. Aquí les traigo tres ejemplos, uno de un faro y un barco, los cuales nos muestran que las líneas que se desatan entre ellos dos forman un triángulo rectángulo y un ángulo, el cual la trigonometría nos puede ayudar a dar sus valores. Lo mismo en la montaña, si nos paramos eh, de la base de la montaña a una distancia y miramos hacia la punta de la montaña, teniendo esas medidas y ese ángulo de inclinación, podemos hallar la altura. También tenemos aquí un instrumento que se llama teodolito, el cual se usa para medir terrenos que son poco accesibles o que son de muy difícil acceso. Y lo que hacen es hallar los ángulos de inclinación y con estos datos podemos, con la trigonometría, hallar distancias en lugares muy poco recurrentes o que de muy poco acceso. Ahora, como ya se han dado cuenta, la trigonometría trabaja mucho con el triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque este triángulo se caracteriza porque los lados de los ángulos agudos son la hipotenusa y un cateto, y los lados del ángulo recto son los catetos. Cada uno de los lados agudos del triángulo, hay uno cuyos lados es la hipotenusa, se relaciona con los catetos, que pueden ser cateto opuesto al ángulo o el cateto adyacente al ángulo. Lo estamos viendo aquí. Este sería nuestro triángulo rectángulo, teniendo en cuenta que este sería un ángulo agudo y este otro ángulo agudo. Tomando este ángulo agudo, el cateto B sería su cateto adyacente o contiguo, que nos lo muestra la guía como contiguo, que sería lo mismo que adyacente, y de este ángulo su opuesto es el cateto A. Y la hipotenusa siempre se mantiene frente al ángulo recto. Ahora aquí hablamos sobre las razones trigonométricas de un ángulo agudo, las cuales son seno, coseno y tangente. Esas serían nuestras tres razones trigonométricas. Ahora, tomando en cuenta este ángulo agudo que nos señalan aquí, tenemos que la razón trigonométrica seno se halla de la siguiente manera: el lado opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. El lado opuesto al ángulo, que sería este opuesto aquí, sobre la hipotenusa. Ahora con coseno pasa que es el lado adyacente sobre la hipotenusa. Ya sería este cateto de aquí, la medida de este cateto. Y la tangente
sería el lado opuesto sobre el adyacente. Vemos que ya no necesita la hipotenusa, sino los catetos. Así se hallan las razones trigonométricas. Pero también tenemos unas razones trigonométricas las cuales son inversas a las tres que vimos anteriormente. Para llevarlo en orden tenemos a la cosecante del ángulo, que sería la inversa del seno, 1 sobre seno. La secante, que sería la inversa de coseno, 1 sobre coseno. Y la cotangente, que sería la inversa de tangente, 1 sobre tangente. Y se podría escribir como coseno de teta sobre seno del ángulo. El coseno del ángulo sobre el seno del ángulo. Ahora, vamos a pasar a la siguiente actividad. La actividad nos dice calcular las razones trigonométricas, dado que la medida del ángulo C, ojo, el ángulo C en mayúscula es de 90 grados, el lado A es de 15 centímetros y el lado C es de 25 centímetros. Lo primero que hacemos es escribir gráficamente lo que nos dice el enunciado. Ya tenemos el triángulo rectángulo, tenemos que C es el ángulo de 90 grados, tenemos el lado A, como les dije, la A minúscula porque es un lado, está opuesta al vértice A mayúscula, es 15, y C, que sería la hipotenusa, que está opuesta al ángulo de 90 grados, sería 25 centímetros. Ahora, sabemos que nos falta el lado B. Entonces, para hallar el lado B, usamos el ya conocido teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, de la suma del cuadrado de sus catetos. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de sus catetos. Ahora hacemos un despeje de B porque es el lado que necesitamos hallar y reemplazamos valores y resolvemos hasta llegar a que el lado B es igual a 20 centímetros. Bueno, ya tenemos que el lado B es 20 centímetros. Ahora, ya teniendo este dato que nos faltaba, podemos hallar las razones trigonométricas, las cuales son seno, coseno y tangente. Ya sabemos que seno es el adyacente, el opuesto sobre la hipotenusa, el opuesto de A, que sería este nuestro ángulo, el opuesto de A sería 15 y la hipotenusa es 25. El coseno ya sabemos que es adyacente sobre hipotenusa, el adyacente es 20 centímetros, que sería B, que lo acabamos de hallar, sobre la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Cateto opuesto, que es 15 sobre el cateto adyacente, que sería B, que es 20 centímetros. Ahora, nuestro otro ángulo agudo sería B y hallamos el seno de B con cateto opuesto, que sería B sobre la hipotenusa. El coseno lo hallamos con cateto adyacente a B, que sería 15 centímetros sobre la hipotenusa. Y la tangente, que es cateto opuesto, que es B, sobre cateto adyacente, que es A. Con esto ya tenemos las razones trigonométricas principales. Ahora de tarea les queda averiguar las inversas, que serían cosecante, secante y cotangente. Bueno, muchas gracias. Les agradezco por su atención y que tengan un buen resto de día.